Debiste haber recogido a mi esposa en el aeropuerto. Te dije esta mañana que ella se mudaría para vivir con nosotros para siempre. El grito de Gustavo resonó en toda la calle mientras me empujaba fuera de la casa. Mis cosas volaban por el aire: ropa, zapatos, fotografías enmarcadas de cuando él era niño. Todo aterrizaba en el jardín delantero como basura. Los vecinos salieron a mirar. Doña Marta se llevó la mano a la boca. Don Carlos negó con la cabeza. Y yo, Griselda, a mis 65 años, me vi convertida en un espectáculo público. La puerta se cerró en mi cara con un golpe tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Adentro, escuché la voz dulce y victoriosa de Leti. Ya era hora, amor. Ahora esta casa es nuestra. Ella ya estaba mandando. Ella, que nunca puso un solo dólar para construir estos muros. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que a las 17:47 de ese mismo día, Leti recibiría una notificación del banco que la haría palidecer. Amor, aquí dice que... Su voz temblaría como nunca antes. Y yo estaría ahí para verlo. Porque esta casa, mi casa, guardaba secretos que estaban por explotar en sus caras. Pero para entender cómo llegamos a ese momento de justicia, necesito contarte cómo comenzó todo. Cómo el hijo que amé más que a mi vida se convirtió en un extraño. Esta historia comenzó mucho antes de ese día terrible. Comenzó 35 años atrás, cuando sostuve a Gustavo en mis brazos por primera vez en ese hospital pequeño donde casi muero dándole vida. Mi esposo, que en paz descanse, me apretó la mano y me dijo: Griselda, este niño será nuestra bendición. Y lo fue. Durante años, lo fue. Gustavo creció siendo un niño dulce, cariñoso, el tipo de hijo que todas las madres sueñan tener. Me ayudaba con las compras, me abrazaba sin que yo se lo pidiera, me decía que cuando fuera grande cuidaría de mí para siempre. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar los planes. Cuando Gustavo tenía apenas 12 años, mi esposo murió en un accidente de tráfico. De un día para otro, nos quedamos solos. Sin padre. Sin sostén económico. Con una casa que todavía debíamos al banco y un futuro incierto que se veía oscuro como un pozo sin fondo. Recuerdo perfectamente la noche después del funeral. Gustavo entró a mi habitación, con los ojos rojos de tanto llorar, y se acurrucó junto a mí. Mamá, tengo miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Le acaricié el cabello, tragándome mis propias lágrimas, y le prometí algo que cumpliría hasta el último día. Yo te voy a sacar adelante, hijo. Te lo juro por la memoria de tu padre. Vas a estudiar, vas a tener todo lo que necesites, vas a ser alguien en la vida. Y cumplí. Dios sabe que cumplí. Trabajé en 3 empleos simultáneamente. De día, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. De tarde, planchaba ropa ajena en el garaje. De noche, horneaba pasteles que vendía a las tiendas del vecindario. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme tanto que algunos días apenas podía levantarme de la cama. Pero cada vez que veía a Gustavo con sus libros, estudiando bajo la lámpara de la sala, todo valía la pena. Cada sacrificio tenía sentido. Vendí las pocas joyas que mi esposo me había regalado. Un anillo de oro que era de mi abuela. Unos aretes de perlas que usé el día de mi boda. Todo se fue para pagar la escuela de Gustavo, para comprarle uniformes, para que tuviera lo que sus compañeros tenían. Nunca quise que se sintiera menos que nadie. Nunca quise que cargara con la vergüenza de la pobreza. Y él lo sabía. Me veía llorar en silencio cuando creía que estaba dormido. Me veía contar monedas en la mesa de la cocina, dividiendo lo poco que teníamos entre comida y pagos. Pero siempre le sonreía. Siempre le decía: todo está bien, mi amor. Mamá tiene todo bajo control. Cuando Gustavo cumplió 18 años y recibió una beca para la universidad, lloré de felicidad. Era la prueba de que todo había valido la pena. Mi hijo sería profesional. Mi hijo tendría una vida mejor que la mía. En la graduación, 4 años después, se paró frente a todos y dijo: todo lo que soy se lo debo a mi madre. Ella es mi heroína. Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Pensé que nada ni nadie podría cambiar el amor que nos teníamos. Pero estaba equivocada. Porque 2 años atrás, Leti entró en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de brisa suave. La primera vez que la vi, pensé que era hermosa.
Llevaba un vestido color verde esmeralda que resaltaba su figura delgada. Su cabello negro caía perfectamente sobre sus hombros. Sonreía con dientes blancos y perfectos. Mamá, ella es Letty, la mujer de mi vida. Gustavo la miraba como si fuera un ángel bajado del cielo. Yo también le sonreí, emocionada de que mi hijo hubiera encontrado el amor. Bienvenida a la familia, hija. La abracé con sinceridad. Ella me devolvió el abrazo, pero sus manos estaban frías. Sus ojos, aunque sonrientes, tenían algo que no pude descifrar en ese momento. Algo calculador, algo vacío. Pero ignoré esa sensación. Me dije a mí misma que era solo nerviosismo de madre. Esa inseguridad tonta que todas sentimos cuando otra mujer entra a la vida de nuestros hijos. Los primeros meses, Letty fue encantadora. Me ayudaba en la cocina. Me preguntaba por recetas. Me decía, Doña Griselda, usted cocina como nadie. Gustavo tiene mucha suerte de tener una madre tan dedicada. Yo me sentía feliz. Pensaba que había ganado no solo una nuera, sino una hija. Pero las cosas empezaron a cambiar después de la boda. Fue una ceremonia pequeña, sencilla, porque no teníamos mucho dinero. Letty aceptó todo con una sonrisa, pero yo noté cómo miraba los vestidos de las otras novias en las revistas. Cómo suspiraba cuando veíamos bodas lujosas en la televisión. Algo en ella quería más. Mucho más de lo que nosotros podíamos dar. Después de la luna de miel, que fue apenas un fin de semana en la playa, Letty y Gustavo se mudaron conmigo. Es temporal, mamá. Solo hasta que juntemos para nuestro propio lugar. Yo estaba feliz de tenerlos. La casa se sentía menos vacía. Pero poco a poco, Letty empezó a cambiar las cosas. Primero fueron detalles pequeños. Doña Griselda, ¿no cree que estas cortinas ya están muy viejas? Deberíamos comprar unas nuevas. Luego, este sofá está muy desgastado. Deberíamos cambiarlo. Y después, ¿por qué no renovamos la cocina? Se vería mucho más moderna. Cada sugerencia venía con una sonrisa, pero yo sentía que estaba borrando mi presencia de mi propia casa. Como si todo lo que yo había construido no fuera suficiente. Como si mi gusto, mi historia, no importaran. Gustavo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas sutiles que yo intentaba ignorar. Llegaba del trabajo y ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Ya no se sentaba conmigo a tomar café en las tardes como hacíamos antes. Ahora iba directo a la habitación con Letty, y yo escuchaba sus risas a través de las paredes. Risas de las que yo estaba excluida. Cuando yo tocaba la puerta para ofrecerles la cena, Letty abría con una sonrisa forzada. Gracias, doña Griselda, pero ya comimos afuera. Usted no tenía que molestarse. Pero yo no me había molestado. Cocinar para mi hijo era algo que hacía con amor, no con obligación. Sin embargo, cada vez que preparaba algo, ellos ya habían comido. Cada vez que limpiaba la casa, Letty decía, no se preocupe, doña. Yo puedo hacerlo. Usted debería descansar más. Sonaba considerado, pero lo que realmente estaba diciendo era, esta ya no es tu casa para cuidar. Una noche, 6 meses después de la boda, escuché una conversación que me heló la sangre. Yo había ido a la cocina por un vaso de agua. Eran casi las 11 de la noche y pensé que todos dormían. Pero al pasar frente a la habitación de Gustavo, escuché la voz de Letty. Amor, tenemos que hablar sobre tu mamá. Me quedé paralizada en el pasillo. Sé que no debí quedarme a escuchar, pero mis pies no se movieron. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Gustavo con voz somnolienta. Es que, no sé cómo decirte esto sin que suene mal, pero siento que no tenemos privacidad. Ella siempre está aquí. Siempre está pendiente de todo lo que hacemos. No nos deja ser una pareja independiente. Mi corazón empezó a latir dolorosamente. Letty, esta es su casa. ¿Qué quieres que haga? Hubo un silencio. Luego ella suspiró, con ese suspiro suave que sueña a decepción. Nada, amor. Olvídalo. Es solo que yo soñaba con que tuviéramos nuestro propio espacio. Pero entiendo. Ella te crió sola y te tiene muy agarrado todavía. Agarrado. Como si el amor entre madre e hijo fuera algo negativo.
como si yo fuera una cadena en lugar de su apoyo. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, sintiendo como el veneno de esas palabras se expandía por mi pecho. ¿Era yo una invasora en mi propia casa? ¿Era mi presencia un estorbo para la felicidad de mi hijo? Al día siguiente, decidí darles más espacio. Empecé a encerrarme en mi habitación más tiempo. Comía sola en la cocina antes de que ellos llegaran. Salía a caminar por las tardes para que tuvieran la casa para ellos. Pero nada era suficiente. Leti siempre encontraba algo que criticar. Doña Griselda dejó los platos en el escurridor. Yo prefiero que los guarde inmediatamente. Oh, ¿podría no ver televisión tan tarde? El ruido nos molesta. La casa se fue convirtiendo en un campo minado donde yo caminaba con miedo de pisar mal en cualquier momento. 3 meses después de esa conversación que escuché, Leti quedó embarazada. Pensé que eso la suavizaría. Pensé que tener un bebé la haría entender el amor incondicional de una madre. Me ofrecí a ayudarla en todo. Leti, hija, yo puedo acompañarte a las citas médicas. Puedo prepararte comidas nutritivas. Puedo tejer ropita para el bebé. Ella me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Gracias, doña, pero mi mamá ya va a venir a ayudarme. Ella sabe cómo son estas cosas. Fue como una bofetada. Yo también sabía cómo eran estas cosas. Yo había pasado por un embarazo sola, trabajando hasta el último día, sin nadie que me cuidara. Pero mi experiencia, mi amor, no eran suficientes para ella. Solo quería a su propia madre. Y yo entendí en ese momento que para Leti, yo nunca sería familia. Solo era la dueña de la casa donde ella vivía temporalmente. Cuando nació Manuelito, mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Era hermoso. Tenía los ojos de Gustavo y la sonrisa de mi difunto esposo. Lo sostuve en mis brazos en el hospital y lloré. Bienvenido al mundo, mi ángel. Tu abuela te va a querer tanto. Pero Leti me lo quitó de los brazos rápidamente. Cuidado, doña. Todavía está muy frágil. Como si yo no supiera cargar a un bebé. Como si no hubiera criado a un hijo yo sola. Los primeros meses fueron una tortura silenciosa. Yo quería ayudar con Manuelito, pero Leti no me dejaba. Ya lo bañé, doña. Ya comió, doña. Está durmiendo, no lo despierte, doña. Cada frase era una pared más entre mi nieto y yo. Gustavo no decía nada. Solo miraba a su esposa con adoración y aceptaba cada decisión que ella tomaba. Mi hijo se había convertido en un extraño que elegía a otra mujer sobre su propia madre. Un año después del nacimiento de Manuelito, la tensión en la casa era insoportable. Leti ya no disimulaba su molestia conmigo. Me hablaba con frialdad. Evitaba estar en la misma habitación que yo. Y Gustavo, mi Gustavo, empezó a mirarme con impaciencia. Mamá, ¿por qué no te vas unos días a casa de la tía Marta? Leti necesita espacio. Espacio. Siempre era cuestión de espacio. Pero esta era mi casa. La casa que mi esposo y yo compramos con tanto sacrificio. La casa donde crié a mi hijo. La casa que seguía estando a mi nombre, aunque ellos no lo supieran. Porque después de la muerte de mi esposo, él me dejó todo en el testamento. La casa, las pocas propiedades que teníamos, todo estaba legalmente a mi nombre. Gustavo era mi heredero, sí, pero solo después de mi muerte. Mientras yo viviera, yo era la dueña. Y ellos no tenían idea. Leti empezó a hacer comentarios más directos. Doña Griselda, esta casa es muy vieja. Deberíamos venderla y comprar un apartamento moderno. Algo más práctico para nosotros como familia joven. Nosotros. Como si yo no fuera parte de esa familia. No voy a vender esta casa, Leti. Aquí está la memoria de mi esposo. Aquí crecía mi hijo. Esta casa se queda. Su expresión cambió. Por primera vez vi su verdadero rostro. Frialdad pura. Bueno, algún día será de Gustavo de todas formas. Y entonces tomaremos las decisiones correctas. Había amenaza en sus palabras. Había cálculo. Y en ese momento entendí que ella no estaba esperando heredar. Estaba esperando que yo desapareciera. Que saliera del camino. Que dejara de ser un obstáculo para sus planes.
Las cosas empeoraron rápidamente después de esa conversación. Letty empezó a envenenar más agresivamente la mente de Gustavo. Tu mamá no respeta nuestras decisiones. Tu mamá interfiere con cómo criamos a Manuelito. Tu mamá vive en el pasado y no nos deja avanzar. Y Gustavo, ciego de amor por su esposa, empezó a creerle. Empezó a tratarme con desdén, con impaciencia, como si yo fuera una carga, como si todo lo que había hecho por él no significara nada. Un día discutimos. Fue la primera vez que mi hijo me gritó: «Mamá, ya basta. Letty tiene razón. Tú no nos dejas vivir nuestra vida. Siempre estás ahí, siempre opinando, siempre metiéndote donde no te llaman». Mis piernas temblaron. Gustavo, yo solo quiero ayudar. Solo quiero ser parte de tu vida, de la vida de mi nieto. Él negó con la cabeza, con frustración. Pues tu ayuda ya no la necesitamos. Y sobre Manuelito, nosotros decidimos cómo educarlo. No tú. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer de 65 años, cansada, arrugada, con el corazón roto en 1000 pedazos. ¿Para esto había trabajado tanto? ¿Para esto había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños? ¿Para ser tratada como un estorbo en mi propia casa? Pensé en irme. Pensé en rentar un cuarto en algún lugar y dejarlos vivir su vida perfecta sin mí. Pero algo en mí se negaba. Esta era mi casa. Esta era mi vida. Y no iba a ser expulsada sin pelear. Aunque en ese momento no sabía que la pelea vendría mucho antes de lo que imaginaba. Y vendría de la forma más humillante posible. Letty empezó a planear su gran regreso. Había viajado a visitar a su familia en otro estado, un viaje que se extendió por 2 semanas. 2 semanas de paz en la casa. Gustavo estaba más relajado. Incluso me habló con algo de cariño. Jugamos con Manuelito, cocinamos juntos, vimos películas en la sala. Por un momento, tuve de vuelta a mi hijo. Pero yo sabía que era temporal. Sabía que cuando Letty regresara, todo volvería a ser un infierno. Y tenía razón. Porque la mañana que ella regresaba, todo explotó. Esa mañana desperté sintiéndome terrible. La fiebre había llegado durante la noche como un visitante no deseado. Mi cuerpo ardía y temblaba al mismo tiempo. La garganta me dolía tanto que tragar saliva era una agonía. Me arrastré hasta el baño y me vi en el espejo. Tenía los ojos vidriosos, la cara pálida, los labios secos y agrietados. Era obvio que estaba enferma. Muy enferma. Volví a la cama envuelta en todas las mantas que encontré, rezando porque la fiebre bajara. Pero no tuve suerte. A las 7 de la mañana, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Gustavo entró sin tocar, sin preguntar cómo estaba, sin siquiera mirarme realmente. Mamá, Letty llega hoy del aeropuerto a las 3 de la tarde. Tienes que ir a recogerla. Su voz era mecánica, fría, como si estuviera leyendo una lista de mandados. Intenté incorporarme, pero el cuarto dio vueltas. Gustavo, hijo, estoy muy enferma. Tengo fiebre alta. No creo poder manejar así. ¿Por qué no vas tú? Sales del trabajo a las 2. Te da tiempo perfecto para llegar al aeropuerto. Lo dije con voz débil, casi suplicante. Él me miró con impaciencia, como si mis palabras fueran excusas baratas. Porque yo trabajo, mamá. Tengo reuniones importantes. No puedo salir corriendo así nomás. Tú estás en casa todo el día. No es mucho pedir que hagas esto por tu nuera. Además, Letty viene a vivir con nosotros permanentemente. Ya terminó sus asuntos allá. Esto es importante. Ella necesita sentir que es bienvenida, que somos una familia. Familia. Esa palabra otra vez usada como arma. Pero Gustavo, en serio, no me siento bien. Él levantó la mano cortando mis palabras. No quiero excusas, mamá. Letty llega a las 3 en punto. Terminal Internacional. Vuelo 703. Tienes toda la información en el papel que dejé en la cocina. No la decepciones. Y salió cerrando la puerta con fuerza. Me quedé ahí acostada, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. No eran solo lágrimas de dolor físico. Eran lágrimas de abandono, de incomprensión, de injusticia.
Mi hijo no me había preguntado cómo me sentía. No había tocado mi frente para sentir la fiebre. No había mostrado ni una pizca de preocupación. Solo le importaba que yo cumpliera con la orden de recoger a su esposa. Intenté levantarme. De verdad lo intenté. Me puse de pie sosteniéndome de la pared, pero las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme erguida. La vista se me nubló y tuve que sentarme en el borde de la cama para no caer. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. Tenía 7 horas para recuperarme lo suficiente para manejar. 7 horas para hacer un milagro. Tomé medicamentos para la fiebre. Me forcé a comer algo, aunque cada bocado me costaba trabajo pasar. Me di una ducha con agua tibia esperando que eso me reanimara, pero solo logró dejarme más débil. A la 1 de la tarde, cuando intenté vestirme, mi cuerpo simplemente se rindió. Me puse un pantalón y una blusa color beige, pero al inclinarme para ponerme los zapatos, todo dio vueltas. Caí de rodillas en el piso de mi habitación. El golpe fue fuerte. Sentí un dolor agudo en la rodilla derecha que me hizo gritar. Me quedé ahí, en el suelo, llorando de frustración y dolor. No podía hacerlo. Simplemente no podía manejar en ese estado. Sería peligroso para mí y para los demás. Podía causar un accidente. Podía matarme o matar a alguien más. No era cuestión de no querer. Era cuestión de no poder. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y llamé a Gustavo a su trabajo. Sonó 4 veces antes de que contestara. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado. Su tono era de fastidio absoluto. Gustavo, por favor, escúchame. Me caí. Me golpeé feo la rodilla. La fiebre no ha bajado. No puedo manejar así. Es peligroso. Por favor, hijo, ve tú a buscar a Leti. Yo no estoy en condiciones. Te lo suplico. Hubo un silencio largo. Un silencio pesado que me llenó de terror. Cuando finalmente habló, su voz era de hielo puro. No puedo creer lo egoísta que eres, mamá. Siempre has sido así. Siempre poniendo tus cosas por delante de lo que realmente importa. Leti tenía razón sobre ti. Dijo que ibas a sabotear su llegada de alguna forma. Y aquí estás, inventando excusas para no ir por ella. Haciéndote la víctima como siempre. Sus palabras fueron como puñaladas. Gustavo, no estoy inventando nada. Estoy realmente enferma. Ya basta, mamá. No quiero escuchar más. Arréglatelas como puedas, pero Leti tiene que ser recogida del aeropuerto. Es tu responsabilidad. Yo no voy a ir. Y si no vas tú, entonces que tome un taxi y le cobres los $100 que va a costar. Porque yo no voy a pagar por tu irresponsabilidad. Y colgó. Se quedó el teléfono muerto en mi mano. Permanecí sentada en el piso de mi habitación durante no sé cuánto tiempo. El reloj marcaba las 2 de la tarde. En 1 hora, Leti estaría aterrizando. Y yo estaba ahí, tirada en el suelo, sin fuerzas ni para pararme. Intenté levantarme de nuevo. Lo intenté con toda mi voluntad. Pero mi cuerpo no respondió. Las piernas no me sostenían. La cabeza me daba vueltas horriblemente. Y entonces lo supe. No iba a poder ir. No iba a llegar al aeropuerto. Leti iba a tener que tomar un taxi. Y yo iba a pagar las consecuencias. Consecuencias que no imaginaba cuán terribles serían. Me arrastré hasta la cama y me acosté, abrazando una almohada, esperando lo inevitable. Esperando la tormenta que sabía que vendría. Y vino. Con una furia que me dejó sin aliento. Escuché el auto llegar alrededor de las 5 de la tarde. 2 horas después de que el vuelo aterrizara. Las puertas se azotaron. Los pasos subieron las escaleras como truenos. Y entonces mi puerta se abrió con violencia. Gustavo entró como una tormenta, con el rostro rojo de ira. Detrás de él venía Leti, con los ojos llenos de lágrimas falsas y una expresión de víctima perfectamente ensayada. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste dejarla abandonada en el aeropuerto como si fuera una extraña? Yo intenté explicar. Intenté sentarme en la cama, pero Gustavo no me dejó hablar. Te dije esta mañana. Te lo dije claramente. Debiste haber recogido a mi esposa en el aeropuerto. Te dije que ella se mudaría para vivir con nosotros para siempre. Y tú,
Con tu egoísmo, la dejaste tirada. Gustavo, por favor, estoy enferma. Mírame. No me importa. Letty tuvo que pagar $120 de taxi. $120 porque tú no quisiste moverte de esta cama. Letty sollozó dramáticamente. Yo solo quería sentirme bienvenida, doña Griselda. Solo quería que alguien de la familia me recibiera. Pero usted me dejó sola, cargando todas mis maletas, buscando un taxi, sintiéndome rechazada. Tanto le molesta que yo viva aquí. Había veneno en sus palabras disfrazado de dolor. No es eso, Letty. Estoy realmente enferma. Tengo fiebre. Me caí esta tarde. No podía manejar sin poner en riesgo. Excusas, gritó Gustavo. Siempre tienes excusas para todo. Ya estoy cansado de esto, mamá. Cansado de tu actitud. Cansado de tu falta de consideración hacia mi esposa. Letty tiene razón. No podemos vivir así. No podemos vivir en una casa donde ella no es respetada. Gustavo, esta es mi casa. Esa fue mi equivocación. Decir esas palabras. Porque algo en Gustavo se quebró. Su expresión cambió a algo que nunca había visto. Odio puro. ¿Tu casa?, repitió con voz baja y peligrosa. ¿Tu casa? Mamá, yo he vivido aquí toda mi vida. Yo también tengo derechos sobre esta casa. Y si tengo que elegir entre tú y mi esposa, elijo a Letty. Ella es mi presente y mi futuro. Tú eres solo mi pasado. Cada palabra fue una puñalada directa al corazón. Letty puso una mano en el hombro de Gustavo, con una expresión de falsa preocupación. Amor, cálmate. No queremos que las cosas lleguen a esto. Pero sus ojos me miraban con triunfo. Con victoria. Y entonces Gustavo dijo las palabras que cambiarían todo. Empaca tus cosas, mamá. Ya no eres bienvenida aquí. Si no respetas a mi esposa, entonces no puedes vivir bajo el mismo techo que nosotros. Te vas. Hoy. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. ¿Que te vas? Ahora. Busca dónde quedarte. Con la tía Marta, con quien sea. Pero no puedes seguir aquí. Intenté razonar con él. Intenté recordarle todo lo que habíamos pasado juntos. Gustavo, soy tu madre. Te crié sola. Sacrifiqué todo por ti. ¿Así me lo vas a pagar? Echándome de mi propia casa porque no pude recoger a tu esposa del aeropuerto estando enferma. Pero era como hablarle a una pared. Sus ojos estaban vacíos de cualquier emoción que no fuera ira. No me importa lo que hayas hecho antes, mamá. Eso no te da derecho a tratar mal a Letty. Ella es mi esposa. Ella viene primero. Siempre. Letty se acercó a la cama con pasos lentos, calculados. Se inclinó hacia mí con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Doña Griselda, tal vez sea lo mejor. Usted necesita su espacio y nosotros también. Esto no está funcionando. Seamos honestas. Honestas. Qué palabra tan irónica viniendo de ella. La mujer que había manipulado a mi hijo sistemáticamente durante 2 años. La mujer que había envenenado nuestra relación con mentiras susurradas en la oscuridad. Me levanté de la cama con toda la dignidad que pude reunir. Mi cuerpo temblaba de fiebre y de rabia contenida. Gustavo, esta casa está a mi nombre. Legalmente es mía. Tu padre me la dejó en el testamento. Si alguien tiene que irse, no soy yo. Vi cómo su expresión cambiaba. Confusión primero, luego incredulidad. Letty palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. Amor, tu mamá está delirando por la fiebre. No sabe lo que dice. Pero yo sabía perfectamente lo que decía. Y ellos también lo sabían. Gustavo nunca había preguntado sobre los papeles de la casa. Nunca había cuestionado la propiedad. Simplemente asumió que algún día sería suya. Que yo era solo una ocupante temporal de algo que él consideraba su herencia. No estoy delirando, Letty. Esta casa es mía. Y si quieren que me vaya, van a tener que sacarme a la fuerza. Porque legalmente, ustedes son mis invitados aquí. No al revés. El rostro de Gustavo se puso rojo de furia. ¿Invitados?
¿Invitados en la casa donde crecí? ¿En la casa que mi padre construyó? Sí, Gustavo. Invitados. Tu padre me dejó todo a mí porque confiaba en que yo cuidaría de ti, pero también porque sabía que esta casa era mi refugio, mi seguridad. No puedes echarme de mi propia propiedad solo porque tu esposa te lo pide. Letty dio un paso adelante, ya sin disimular su molestia. Esto es ridículo. Usted es una anciana egoísta que se está aferrando a un pasado muerto. Gustavo merece esta casa. Él es joven, tiene una familia que formar. Usted ya vivió su vida. Sus palabras fueron como ácido. Pero antes de que yo pudiera responder, Gustavo explotó. ¿Sabes qué, mamá? Me importa un carajo de quien sea la casa legalmente. De todas formas te vas. Ahora mismo. Y me agarró del brazo. Con fuerza. Con violencia. Me jaló fuera de la habitación mientras yo gritaba de dolor y sorpresa. Gustavo, suéltame. Me estás lastimando. Pero él no me soltó. Me arrastró por el pasillo, bajó las escaleras conmigo tropezando, luchando por mantener el equilibrio. Letty venía detrás, ya no llorando, sino con una expresión de satisfacción absoluta en su rostro. Llegamos a la sala y Gustavo me empujó hacia el sofá. Empaca lo que puedas cargar. Tienes 10 minutos. No voy a empacar nada. Esta es mi casa. Entonces él perdió completamente el control. Subió corriendo las escaleras, entró a mi habitación y empezó a tirar mis cosas por la ventana. Ropa, zapatos, fotografías enmarcadas, libros, todo volaba hacia el jardín delantero. Yo corrí detrás de él gritando: «¡Para! Por favor, para!». Pero era inútil. Estaba poseído por una rabia que no reconocía. Una rabia que Letty había cultivado cuidadosamente durante meses. Bajé corriendo las escaleras y salí al jardín. Mis pertenencias estaban esparcidas por todo el césped. Mis vecinos habían salido a ver el espectáculo. Doña Marta estaba en su porche con las manos en la boca. Don Carlos negaba con la cabeza. Los jóvenes de la casa de enfrente grababan con sus teléfonos. La humillación era total, absoluta, devastadora. Intenté recoger algunas cosas, pero había demasiadas. Mi ropa interior estaba tirada en el pasto para que todos la vieran. Las fotos de mi esposo muerto, de Gustavo de niño, todas pisoteadas y sucias. Mis zapatos viejos pero cómodos dispersos por todas partes. Era como si mi vida entera hubiera sido vaciada y expuesta para el juicio público. Gustavo salió de la casa cargando 2 maletas más. Las aventó al jardín sin cuidado. Debiste haber recogido a mi esposa en el aeropuerto. Te dije esta mañana que iba a vivir con nosotros permanentemente. Y tú la dejaste tirada como si no importara. Su voz resonó en toda la calle. Los vecinos escuchaban cada palabra. «Esto es lo que pasa cuando no respetas a mi familia», gritó señalándome como si yo fuera la villana de esta historia. Letty apareció en la puerta, con Manuelito en brazos. Mi nieto de 2 años me miraba con ojos confundidos. «¿Abuela?», dijo con su vocecita. Estiró sus bracitos hacia mí, pero Letty lo giró, ocultándolo de mi vista. «No, bebé. La abuela se tiene que ir. Ya no vive aquí». Esas palabras rompieron algo en mí, algo fundamental. Me acerqué a las escaleras del porche, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Gustavo, por favor, no hagas esto. Piensa en lo que estás haciendo. Soy tu madre. Te di la vida. Te crié sola. Trabajé hasta destruir mi salud por ti. ¿Así me lo vas a pagar? Así». Él me miró desde arriba, desde la entrada de mi casa, con una expresión tan fría que no parecía mi hijo. «Tú elegiste no ir por Letty. Yo elijo esto. Ya no te quiero aquí, mamá. Busca otro lugar donde vivir. Porque esta casa ya no es tuya. De ahora en adelante, es nuestra». Y cerró la puerta. El sonido de esa puerta cerrándose fue como el sonido de mi corazón rompiéndose. Me quedé ahí parada, temblando de fiebre y de shock, rodeada de mis pertenencias tiradas en el jardín, con los vecinos mirando, algunos con lástima, otros con morbo. Doña Marta bajó de su porche y vino hacia mí. «Griselda, hija, ven a mi casa.
No puedes quedarte aquí afuera. Pero yo no podía moverme. Mis piernas no respondían. Solo podía mirar la puerta cerrada de mi casa. La casa donde había vivido 35 años. La casa donde mi esposo murió. La casa donde crié a mi hijo. La casa que ahora me era negada por ese mismo hijo. Doña Marta me tomó del brazo suavemente. Ven, mi niña. Vamos a recoger tus cosas y te vienes conmigo. Después vemos qué hacer. Con su ayuda, recogí lo que pude. Metimos ropa arrugada y sucia en bolsas de basura. Guardamos las fotografías, limpiando el lodo de los marcos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener nada. La fiebre seguía alta y ahora se mezclaba con el shock. Doña Marta llamó a su hijo para que nos ayudara con las cosas más pesadas. Entre los tres, trasladamos mis pertenencias a su casa. Todo el tiempo, yo miraba hacia mi puerta. Esperando que se abriera. Esperando que Gustavo saliera corriendo, llorando, pidiendo perdón, diciendo que había sido un error terrible. Pero la puerta nunca se abrió. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Doña Marta. O más bien, intenté dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Gustavo gritándome. Veía a Leti sonriendo con triunfo. Veía a Manuelito estirando sus bracitos hacia mí mientras lo alejaban. La fiebre empeoró durante la noche. Doña Marta tuvo que llamar a un doctor porque mi temperatura subió a niveles peligrosos. El doctor dijo que tenía una infección severa en la garganta que se había complicado por el estrés extremo. Me recetó antibióticos y reposo absoluto. Reposo. Como si pudiera descansar después de lo que había pasado. Como si mi mente pudiera apagarse y dejar de repetir una y otra vez la escena de mi expulsión. Pasé 3 días en cama, entre la fiebre y el dolor. 3 días sin noticias de Gustavo. Sin una llamada. Sin un mensaje. Nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Doña Marta intentaba animarme. Ya verás que recapacita, Griselda. Es tu hijo. Te ama. Solo está confundido por esa mujer. Pero yo sabía que no era tan simple. Leti había trabajado sistemáticamente durante 2 años para llegar a este punto. Cada comentario venenoso, cada queja, cada lágrima falsa, todo había sido calculado para este momento. Para tenerme fuera del camino. Para quedarse con mi casa. Para borrarme de la vida de mi hijo y mi nieto. Y lo había logrado. Al 4.º día, cuando finalmente pude levantarme de la cama, tomé una decisión. No iba a quedarme llorando como una víctima. No iba a aceptar esta injusticia sin pelear. Llamé a Fernando, el abogado que había sido amigo de mi esposo. Él había manejado el testamento cuando mi esposo murió. Él conocía toda la situación legal de la propiedad. Fernando, necesito tu ayuda. Mi hijo me echó de mi casa y necesito saber exactamente cuáles son mis derechos. Hubo una pausa. Griselda, ¿tu hijo te echó? De la casa que está a tu nombre. Sí. Eso es ilegal. Completamente ilegal. Esa casa es tuya. Tienes todo el derecho legal de regresar. No quiero regresar así. Quiero que entiendan que cometieron un error. Quiero justicia, Fernando. No venganza. Justicia. Fernando vino a visitarme a la casa de Doña Marta al día siguiente. Traía una carpeta gruesa llena de documentos. Me sentó en la mesa de la cocina y extendió los papeles frente a mí. Griselda, esto es muy claro. La casa está completamente a tu nombre. Tu esposo te la dejó en testamento absoluto. Gustavo es tu heredero, sí, pero solo después de tu fallecimiento. Mientras tú vivas, esa propiedad es exclusivamente tuya. Ellos no tienen ningún derecho legal de echarte. De hecho, técnicamente son ellos quienes están viviendo ahí por tu permiso. Mis manos temblaban mientras miraba los documentos. Ahí estaba mi nombre en letras legales. Propietaria absoluta. Entonces puedo regresar cuando quiera. No solo puedes regresar. Puedes echarlos a ellos si quisieras. Es tu propiedad. La idea me dio vértigo. ¿Echar a mi hijo? ¿A mi nieto? No. Eso no era lo que yo quería. Pero tampoco quería seguir siendo pisoteada. Fernando, ¿qué pasa con la cuenta de banco?
La casa tiene una cuenta asociada para los pagos de servicios y mantenimiento. Él revisó otros papeles. También está a tu nombre. Tu esposo estableció esa cuenta hace años. Después de su muerte, tú seguiste como titular única. Algo en mi mente empezó a formarse. Un plan. No de venganza, sino de justicia. De enseñanza. Fernando, ¿puedo bloquear esa cuenta temporalmente? Él me miró con curiosidad. Puedes hacer lo que quieras con tu propia cuenta. ¿Pero para qué? Porque necesito que entiendan algo fundamental. Que nada de lo que tienen es automático. Que todo lo que disfrutan es porque yo lo he permitido. Necesito que vean la realidad. Fernando asintió lentamente. Entiendo. Pero ten cuidado, Griselda. Cuando tocas el dinero de la gente, las cosas se ponen feas rápidamente. Ya están feas, Fernando. No pueden ponerse peor. Él suspiró. Está bien. Voy a preparar los documentos necesarios. También voy a enviarles una notificación legal informándoles de la situación. Que la propiedad está a tu nombre, que tú eres la dueña legal, y que su residencia ahí es por tu tolerancia. Eso debería hacer que reconsideren su actitud. Hazlo. Y Fernando, incluye la parte sobre la cuenta bancaria. Quiero que sepan que tengo control total sobre todo. Esa tarde, Fernando envió los documentos por mensajería certificada a mi casa. Mi casa. Porque seguía siendo mía, sin importar quién estuviera viviendo ahí. La notificación llegaría al día siguiente por la mañana. Y al mismo tiempo, yo bloqueé la cuenta bancaria asociada a la propiedad. No la cerré. Solo la bloqueé temporalmente. Cualquier intento de usar tarjetas o hacer transferencias desde esa cuenta sería denegado. Era una lección. Una lección necesaria sobre respeto, gratitud y realidad. Me sentía terrible haciéndolo. Una parte de mí gritaba que estaba siendo cruel, que era mi hijo, que debía perdonar y olvidar. Pero otra parte, la parte que había sido humillada públicamente, la parte que había visto triunfar a Leti mientras me echaban como basura, esa parte necesitaba que ellos entendieran. Necesitaba que supieran que sus acciones tenían consecuencias. Esa noche apenas dormí. Me imaginaba el momento en que recibirían los documentos. Me imaginaba sus caras al leer que yo era la dueña absoluta. Me imaginaba a Leti perdiendo esa sonrisa de victoria. El día siguiente fue largo. Interminable. Me quedé en la casa de doña Marta esperando. Esperando una llamada, un mensaje, algo. Pero nada llegó en la mañana. Nada en la tarde. El silencio era ensordecedor. Fernando me llamó a las 3 de la tarde. Griselda, los documentos fueron entregados y firmados de recibido. Gustavo los recibió personalmente a las 9 de la mañana. Y la notificación del banco sobre el bloqueo de cuenta debió llegarles también. Y nada todavía. Pero ten paciencia. Estas cosas toman tiempo para procesarse. Especialmente cuando alguien se da cuenta de que estaba completamente equivocado sobre su situación. Paciencia. Esa palabra otra vez. Como si yo no hubiera tenido suficiente paciencia durante 2 años viendo cómo Leti destruía mi relación con mi hijo. Como si no hubiera tenido paciencia soportando desprecios, humillaciones sutiles, comentarios hirientes. Mi paciencia se había agotado. Ahora solo quería justicia. Y la justicia estaba en camino, aunque yo no sabía exactamente cómo llegaría. A las 5:47 de la tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con el corazón latiendo fuerte. Diga. Silencio por un momento. Luego escuché la voz de Leti. Pero no era la voz dulce y controlada que siempre usaba. Era una voz temblorosa, casi histérica. Doña Griselda, necesitamos hablar. Urgente. Ah, ¿sí? Ahora sí quieres hablar conmigo, Leti. Qué interesante. Hace 4 días no querías ni verme. Por favor. Es importante. Recibimos unos papeles del banco. Dice que la cuenta está bloqueada. Dice que usted es la única autorizada. Tiene que haber un error. No había error. Y ella lo sabía. Pero quería escuchar su versión. ¿Y eso te sorprende? ¿Te sorprende que la cuenta esté a mi nombre? Igual que la casa. Igual que todo.
Escuché un sollozo falso del otro lado. Doña, por favor. No queríamos que las cosas llegaran tan lejos. Fue un malentendido. Usted sabe cómo son estas cosas. Gustavo estaba molesto por lo del aeropuerto. Pero ya pasó. Ya está olvidado. Podemos arreglarlo. Arreglarlo. Como si tirar mis cosas al jardín frente a todos los vecinos fuera algo que se pudiera arreglar con unas disculpas rápidas. ¿Dónde está Gustavo? ¿Por qué no me llama él? Él está... Bueno, está procesando la información de los papeles. Está un poco en shock. No sabía que la casa estaba completamente a su nombre, doña. Pensábamos que era herencia compartida. Mentiras. Todo eran mentiras. Leti, no me tomes por tonta. Ustedes asumieron que la casa era de Gustavo porque nunca se dignaron a preguntar. Asumieron que podían echarme porque pensaron que yo no tenía ningún derecho. Pero estaban equivocados. Muy equivocados. Hubo otro silencio. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono diferente. Menos suplicante. Más calculador. Bueno, pero eventualmente será de Gustavo. Usted no va a vivir para siempre. Así que técnicamente, sigue siendo de la familia. Sus palabras me helaron la sangre. Estaba insinuando que solo tenían que esperar a que yo muriera. Que mi vida era solo un obstáculo temporal para sus planes. ¿Sabes qué, Leti? Tienes razón. No voy a vivir para siempre. Pero mientras viva, esa casa es mía. Y puedo hacer lo que quiera con ella. Incluso venderla si me da la gana. Escuché un grito ahogado del otro lado. No puede hacer eso. Esa casa es el futuro de Manuelito. Es su herencia. Manuelito es mi nieto. Y su herencia la decido yo. No tú. Ustedes me echaron de mi propia casa. Me humillaron públicamente. Me trataron como basura. ¿Y ahora quieren que me preocupe por su futuro? Por sus planes. Doña Griselda, por favor. Sea razonable. Nosotros también tenemos derechos. Vivimos ahí. Hemos hecho mejoras en la casa. Hemos invertido dinero. ¿Mejoras? ¿Qué mejoras? ¿Cambiar mis cortinas por las tuyas? ¿Pintar las paredes del color que tú querías? Eso no son mejoras. Eso es borrarme. Y sobre inversiones, todo el dinero que han usado para los gastos de la casa ha salido de la cuenta que está a mi nombre. Mi dinero, no el de ustedes. El silencio se extendió. Podía imaginar a Leti procesando toda esta información, dándose cuenta de que no tenía ninguna ventaja, ningún poder, nada. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente con voz pequeña. ¿Qué quiero? Quiero respeto. Quiero que mi hijo recuerde quién soy. Quiero que entiendas que no puedes manipular a la gente sin consecuencias. Podemos darle dinero. Gustavo tiene ahorros. Podemos compensarla por el malentendido. ¿Compensarme? ¿Con dinero? Como si el dolor de ser traicionada por mi propio hijo tuviera un precio. No quiero su dinero, Leti. Tengo mi propia pensión. Tengo los ahorros que mi esposo me dejó. No necesito nada de ustedes. Lo que necesito es que entiendan algo fundamental, que sin mi generosidad, ustedes no tienen nada. Sin mí, no tienen casa. Sin mí, no tienen la cuenta de banco que paga todos los servicios. Sin mí, tendrían que rentar un apartamento pequeño y vivir con lo justo del salario de Gustavo. Y eso, Leti, eso es algo que deberías haber considerado antes de envenenar la mente de mi hijo contra mí. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de debilidad. Temblaban de una mezcla extraña de poder y dolor. Poder porque finalmente había puesto las cosas en su lugar. Dolor porque había tenido que llegar a esto. Porque mi relación con mi hijo se había roto tanto que solo el lenguaje legal y financiero podía hacerlo entender. Doña Marta entró a la habitación. ¿Era ellos? Sí. ¿Y qué dijeron? Lo que esperaba. Pánico. Súplicas. Intentos de manipulación. Pero ya no funciona. Ya sé quién es Leti realmente. Y pronto Gustavo también lo sabrá. Esa noche, Gustavo finalmente me llamó. Eran casi las 10 de la noche. Su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá,
Necesitamos hablar. Ahora sí quieres hablar. Interesante, Timín. Por favor, no hagas esto más difícil. Recibí los papeles del abogado. Vi que la casa está a tu nombre. No lo sabía. Honestamente no lo sabía. ¿Y eso cambia algo? Saber que es legalmente mía hace que lo que me hiciste sea menos terrible. Silencio. Mamá, yo me dejé llevar. Estaba enojado. Letty estaba muy molesta y yo solo quería apoyarla. Apoyarla. Claro. Apoyarla a ella significaba destruirme a mí, tirar mis cosas al jardín, humillarme frente a todo el vecindario, cerrarme la puerta en la cara. Todo por apoyar a tu esposa. Lo siento. Las palabras sonaron huecas, vacías. ¿Lo sientes? ¿O solo sientes que perdiste el control de la situación? Porque cuando pensabas que tenías poder sobre mí, no sentías nada, solo desprecio. No es así, mamá. Yo te quiero. Siempre te he querido. Pues tienes una forma muy extraña de demostrarlo, Gustavo. Gustavo respiró profundo del otro lado de la línea. Mamá, sé que metí la pata. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero bloquear la cuenta bancaria es demasiado. Necesitamos ese dinero para los gastos de la casa. Para la comida de Manuelito. Para todo. ¿Y cuándo pensaste en las necesidades de Manuelito cuando me echaste? ¿Cuándo pensaste en tu hijo viendo a su abuela ser expulsada como una criminal? Él no vio nada. Estaba adentro con Letty. Gustavo, no me mientas. Yo lo vi en los brazos de Letty cuando cerrabas la puerta. Él me vio. Y va a recordar ese momento. Va a recordar cómo trataste a su abuela. Hubo un sollozo. Real esta vez. No quería que las cosas llegaran aquí. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Qué quieres que haga? Dime qué quieres y lo haré. Por fin. Por fin estaba preguntando en lugar de exigiendo. Por fin estaba dispuesto a escuchar. Quiero que pienses. Realmente pienses. Sobre quién te crió. Sobre quién sacrificó todo por ti. Sobre quién trabajó 3 empleos para que tuvieras educación. Y luego quiero que pienses si la mujer con la que te casaste vale más que todo eso. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Luego escuché su voz quebrada. Letty dice que tú nunca la aceptaste, que siempre la hiciste sentir inferior. ¿Y tú le creíste? Sin preguntarme mi versión. Sin cuestionarla. Solo le creíste. Es mi esposa, mamá. Tengo que creerle. No, Gustavo. Tienes que creer la verdad. Y la verdad es que yo intenté aceptarla. La recibí con los brazos abiertos. Pero ella no quería ser parte de esta familia. Ella quería reemplazarme. Quería borrarte el pasado para ser tu único presente y futuro. Y lo logró. Te convenció de que yo era el problema cuando el problema siempre fue su ambición. Letty no es ambiciosa. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo mejor? ¿Echar a tu madre enferma es lo mejor? ¿Quedarse con una casa que no les pertenece es lo mejor? Gustavo, ábrele los ojos. Ella te está usando. Ya basta. No voy a escucharte hablar mal de mi esposa. Y ahí estaba otra vez. El muro. La defensa ciega. Entonces no hay nada más que hablar. La cuenta se queda bloqueada hasta que yo decida desbloquearla. Y sobre la casa, voy a hablar con Fernando sobre mis opciones legales. Mamá, no. Colgué antes de que terminara. Las lágrimas vinieron después. Lágrimas calientes que quemaban mis mejillas. Doña Marta me abrazó mientras yo lloraba en su hombro. Tranquila, mi niña. Ya verás que todo se arregla. Pero yo no estaba segura de que quisiera que se arreglara. No así. No con Letty todavía envenenando todo. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. No hubo más llamadas de Gustavo ni de Letty. Era como si hubieran desaparecido. Fernando me mantenía informada. Hicieron varios intentos de usar las tarjetas asociadas a la cuenta. Todas fueron rechazadas.
También intentaron hablar con el banco directamente, pero les informaron que solo tú puedes hacer cambios en la cuenta. ¿Y la casa? ¿Han intentado algo legal? No. Creo que saben que no tienen ninguna base. Los documentos son claros. Probablemente están buscando otra estrategia. Otra estrategia. Con Letty, siempre había otra estrategia. Yo conocía su tipo. Manipuladora, calculadora, paciente cuando necesitaba serlo y agresiva cuando tenía ventaja. Pero ahora no tenía ventaja. Y eso la hacía peligrosa de una forma diferente. La siguiente llamada vino 5 días después del bloqueo de cuenta. Era tarde, casi las 11 de la noche. El número era de Gustavo. Contesté con precaución. Diga. Doña Griselda. Era Letty. Su voz sonaba diferente. Controlada pero con un filo cortante. Necesitamos resolver esto ya. Mis padres están dispuestos a darnos dinero para comprar nuestra propia casa. Pero necesitamos que usted desbloquee la cuenta para poder juntar el enganche. Son $30,000 que tenemos ahorrados ahí. $30,000. Una cantidad considerable. Dinero que probablemente Gustavo había ahorrado durante años. Esos ahorros están en mi cuenta. Técnicamente son míos ahora. No puede hacer eso. Es robo. ¿Robo? ¿Como cuando me robaste a mi hijo? ¿Como cuando robaste mi paz, mi hogar, mi familia? Yo no le robé nada. Gustavo me eligió a mí. Eso no es robar. Es amor. No. Letty. Eso es manipulación. Y la manipulación no es amor. Es control. Escuché respiración agitada del otro lado. Usted es una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Eso es lo que es. Las palabras dolieron, pero también me liberaron. Porque ahí estaba. Su verdadero rostro. Sin máscaras. Sin dulzura falsa. Puro veneno. Gracias. Letty. Gracias por finalmente mostrar quién eres realmente. Espero que Gustavo esté escuchando esta conversación. Espero que finalmente vea a la mujer con la que se casó. Hubo un ruido. Voces amortiguadas. Luego la voz de Gustavo. Mamá, Letty está estresada. No quiso decir eso. Claro que lo quiso decir. Y probablemente ha dicho cosas peores de mí cuando tú no estás presente. O tal vez si estás presente y simplemente no te importa. Mamá, por favor. Necesitamos ese dinero. Es nuestro futuro. ¿Tu futuro con ella? ¿Ese es el futuro que eliges? ¿Una mujer que me insulta? ¿Una mujer que me llama vieja amargada? Ella no. Sí lo hizo, Gustavo. Y tú lo escuchaste. Y aún así la defiendes. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre dónde están tus prioridades. Colgué de nuevo. Esta vez sin lágrimas. Esta vez solo con una claridad fría y absoluta. Al día siguiente, Fernando vino con más noticias. Griselda, recibí una llamada de un abogado representando a Gustavo y Letty. Están amenazando con demandarte por retención indebida de fondos. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero no tienen ninguna base legal. El dinero está en tu cuenta. A tu nombre. No hay documentos que prueben que ese dinero les pertenece a ellos. Técnicamente, cualquier depósito hecho en tu cuenta se convierte en tu propiedad. ¿Y si pueden probar que ellos depositaron ese dinero? Entonces tendríamos que discutir si fueron depósitos o regalos. Y considerando que vivían en tu casa sin pagar renta, se podría argumentar que eran contribuciones para gastos del hogar. No es tan simple como ellos piensan. Me sentí aliviada, pero también triste. Mi familia estaba desintegrándose en batallas legales y amenazas. Esto no era lo que yo quería. Pero tampoco podía simplemente rendirme y dejar que me pisotearan. Fernando, no quiero su dinero. Nunca lo quise. Solo quiero que entiendan que no pueden tratarme como lo hicieron sin consecuencias. Lo sé, pero ellos están desesperados. Y la gente desesperada hace cosas irracionales. Tenía razón. Porque 2 días después, Letty apareció en la casa de doña Marta. Tocó la puerta temprano en la mañana. Yo estaba tomando café cuando doña Marta me avisó. Griselda,
Esa muchacha está afuera. ¿Quieres que le diga que se vaya? No. Déjala pasar. Quiero escuchar qué tiene que decir. Letty entró a la cocina vestida perfectamente. Pantalones color gris oscuro, blusa color marfil, maquillaje impecable. Pero sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Se sentó frente a mí sin que la invitara. Doña Griselda, vine a hablar de mujer a mujer. ¿Ahora soy doña Griselda otra vez? Hace 2 días era una vieja amargada. Ella bajó la mirada. Perdón por eso. Estaba muy alterada. No debí decir esas cosas. Pero las dijiste. Y las pensabas. Probablemente las has pensado desde el día que me conociste. Ella no lo negó. Solo suspiró. Mire, seamos honestas. Usted y yo nunca nos hemos llevado bien. Hay una tensión constante entre nosotras. Y sí, tal vez yo he dicho cosas que no debí. Pero usted tampoco ha sido fácil. ¿Yo no he sido fácil? ¿Yo que te recibí en mi casa? ¿Yo que cociné para ti, que te traté como a una hija? Pero siempre con condiciones. Siempre recordándome que era su casa, sus reglas, su hijo. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Condiciones? ¿Qué condiciones, Letty? ¿Pedirte que respetaras mis cosas? ¿Pedirte que no cambiaras todo sin consultarme? Esas son condiciones imposibles para ti. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Usted nunca me dio espacio para ser la mujer de la casa. Siempre fue usted la que mandaba. Usted la que decidía qué se cocinaba, cómo se limpiaba, cómo se organizaba todo. Yo era solo una invitada en lo que se suponía que era mi hogar. Porque era mi hogar, Letty. Yo vivía ahí 35 años antes de que tú llegaras. Esperabas que simplemente me borrara para que tú pudieras jugar a la casita. Esperaba que me dieras un lugar, que me hiciera sentir que también era mi familia. Su voz se quebró. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero yo ya no sabía si eran reales o parte de otro acto. Te di un lugar, Letty. Te abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Pero tú no querías un lugar junto a mí. Querías mi lugar. Querías reemplazarme. Ella negó con la cabeza violentamente. No es cierto. Yo solo quería tener mi propia familia. Mi propio espacio con Gustavo. Es tan terrible querer eso. No es terrible querer tu espacio. Es terrible la forma en que lo buscaste. Envenenando la mente de mi hijo contra mí. Haciéndole creer que yo era el problema. Manipulándolo hasta que me echara de mi propia casa. Letty se limpió las lágrimas con rabia. Yo no lo manipulé. Él tomó sus propias decisiones. Él eligió apoyarme porque soy su esposa. Porque eso es lo que hacen los esposos. Los esposos también honran a sus padres. Pero tú te aseguraste de que él olvidara ese detalle. Nos miramos en silencio. 2 mujeres en lados opuestos de una guerra que ninguna había querido, pero que ambas estábamos peleando con todo. ¿Qué quieres, Letty? ¿Para qué viniste realmente? Ella respiró profundo, recomponiendo su máscara de control. Quiero negociar. Usted desbloquea la cuenta, nos da acceso a nuestros ahorros, y nosotros nos mudamos. Compramos nuestra propia casa y la dejamos en paz. Todos ganamos. ¿Todos ganamos? ¿Y Manuelito? ¿Mi nieto crece sin conocerme? Eso también es ganar. Usted puede ver a Manuelito cuando quiera. Podemos arreglar visitas. Pero necesitamos nuestro propio espacio. Lejos de usted. La frialdad de sus palabras me golpeó. Quería borrarme de sus vidas, pero mantener la posibilidad de usarme cuando fuera conveniente. No. ¿No qué? No voy a desbloquear la cuenta solo porque tú lo pides. Y no voy a aceptar ser una abuela de visitas programadas como si fuera una extraña. Letty se puso de pie bruscamente. Está cometiendo un error, doña Griselda. Gustavo va a terminar odiándola por esto. Ya está muy enojado. Muy resentido. Cada día que pasa sin acceso a ese dinero, lo aleja más de usted. Si mi hijo me odia por defenderme, por poner límites, entonces ya lo perdí de todas formas. Pero no voy a hacer las cosas fáciles para alguien que me trató como basura.
¿Y qué gana con esto? ¿Venganza? ¿Satisfacción de vernos sufrir? No quiero venganza, Letty. Quiero justicia. Quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Que no pueden destrozar a alguien y esperar que esa persona les siga dando todo. Letty caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Usted va a terminar sola, doña Griselda. Completamente sola. Y cuando eso pase, no venga a buscarnos. Si termino sola, será porque mi hijo eligió a una manipuladora sobre su propia madre. Y esa elección será suya, no mía. La puerta se cerró detrás de ella. Doña Marta entró a la cocina con expresión preocupada. Esa muchacha tiene veneno en la lengua. Lo sé. Y lo peor es que Gustavo no lo ve. O no quiere verlo. Dale tiempo, Griselda. Los hijos siempre regresan a sus madres. Siempre. Pero el tiempo pasaba y Gustavo no regresaba. Pasó una semana. Luego 2. Fernando me informaba de cada movimiento legal que intentaban. Presentaron una demanda formal por los $30,000. Alegan que ese dinero es producto del trabajo de Gustavo y que tú no tienes derecho a retenerlo. ¿Y qué dicen los jueces? Todavía no hay audiencia. Pero te adelanto que no tienen un caso fuerte. El dinero está en tu cuenta. Sin documentación que pruebe que era un préstamo o un depósito en custodia, legalmente es tuyo. La idea de quedarme con el dinero de mi hijo me revolvía el estómago. Pero tampoco podía simplemente dárselo después de cómo me habían tratado. Fernando, ese dinero, puedo ponerlo en un fideicomiso para Manuelito. Sus ojos se iluminaron. Esa es una idea brillante. Un fideicomiso educativo que solo él pueda acceder cuando tenga 18 años. Así el dinero se queda en la familia, pero ellos no pueden tocarlo. Hazlo. Prepara los documentos. Quiero que Manuelito tenga ese dinero para su futuro. Para su universidad. Para lo que necesite. Pero Letty y Gustavo no van a poder usarlo para sus planes. Fernando sonrió. Esto les va a volver locos. Pero legalmente es impecable. Los documentos del fideicomiso se prepararon en una semana. Fernando los envió junto con una notificación legal explicando que los $30,000 habían sido transferidos a un fideicomiso educativo para Manuelito, inaccesible hasta su mayoría de edad. La llamada de Gustavo llegó 30 minutos después de que recibieran los documentos. ¿Qué hiciste? Ese era nuestro dinero. Nuestro futuro. Era dinero en mi cuenta, Gustavo. Y decidí que el mejor uso era el futuro de tu hijo. Tu hijo, no el tuyo. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Legal y moralmente. Ese dinero va a asegurar que Manuelito tenga educación sin importar qué pase con ustedes. Nos dejaste sin nada. ¿Cómo vamos a comprar una casa ahora? Trabajando. Ahorrando. Como lo hice yo. Como millones de personas lo hacen. Sin esperar que todo les caiga del cielo. Tú nos lo prometiste. Siempre dijiste que todo sería para mí. Después de mi muerte, Gustavo. Después. No mientras tú me trataras como basura. No mientras permitieras que tu esposa me insultara. Las cosas cambiaron cuando tú cambiaste. Escuché sollozos. Mi hijo estaba llorando. Una parte de mí quería ceder, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, más fuerte, sabía que ceder ahora sería validar su comportamiento. Mamá, por favor. Te necesito. Necesito tu ayuda. ¿Ahora me necesitas? ¿Cuándo te conviene? ¿Cuándo Letty no puede resolver tus problemas? No es así. Sí es así, Gustavo. Y hasta que no lo veas, hasta que no entiendas realmente lo que hiciste, no hay nada más que hablar. ¿Y Manuelito? Él no importa. Él importa más que nada. Por eso puse el dinero a su nombre. Para protegerlo. Para asegurar su futuro. Algo que ustedes claramente no estaban pensando hacer. Lo íbamos a usar para comprar una casa para él. Para darle estabilidad. Mentira. Lo iban a usar para comprar una casa para ustedes. Para Letty. Manuelito era solo la excusa. El silencio confirmó mis palabras.
Cuando estés listo para ser honesto conmigo y contigo mismo, llámame. Hasta entonces, mis decisiones están tomadas. Colgué sintiendo una mezcla extraña de poder y tristeza. Poder porque finalmente estaba poniendo límites firmes. Tristeza porque esos límites estaban destruyendo mi relación con mi hijo. Doña Marta me preparó té de manzanilla. Hiciste lo correcto. ¿Por qué se siente tan mal entonces? Porque hacer lo correcto duele cuando involucra a las personas que amamos. Pero el dolor no significa que esté mal. Esa noche recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Usted va a pagar por esto. Va a quedarse sola y amargada. Y cuando quiera ver a su nieto, voy a asegurarme de que nunca pueda. Esto no se queda así. Era Leti, amenazándome, mostrando una vez más su verdadero rostro. Le tomé captura de pantalla al mensaje y se lo envié a Fernando. Su respuesta fue inmediata. Esto es acoso. Podemos usar esto en tu favor si las cosas escalan legalmente. Las cosas ya habían escalado. Mi familia estaba rota. Mi hijo me odiaba. Mi nuera me amenazaba. Y yo estaba viviendo en la casa de una vecina porque mi propia casa me había sido negada. Pero algo en mí se negaba a rendirse. Me negaba a ser la víctima de esta historia. Pasaron 3 semanas sin noticias directas de Gustavo o Leti. 3 semanas de silencio pesado que me permitieron pensar, reflexionar, sanar un poco las heridas abiertas. Fernando seguía monitoreando la situación legal. La demanda por el dinero fue desestimada. El juez confirmó que al estar en tu cuenta, sin documentación que probara otra cosa, el dinero era legalmente tuyo para disponer como quisieras. El fideicomiso para Manuelito está registrado y protegido. Sentí un alivio pequeño. Al menos legalmente estaba segura. Pero emocionalmente seguía destrozada. Mi hijo no me hablaba. Mi nieto crecía sin mí. Y la casa que había sido mi refugio durante décadas ahora era territorio enemigo. Doña Marta me había acogido con generosidad infinita, pero yo sabía que no podía quedarme en su casa para siempre. Necesitaba tomar decisiones sobre mi futuro. Una tarde, mientras tomaba café en la cocina de Doña Marta, escuché gritos afuera. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Gustavo estaba en la calle, frente a la casa, con Manuelito de la mano. Mi nieto lucía confundido, asustado. Y Gustavo gritaba mi nombre. Mamá, sé que estás ahí. Sal. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba desesperada. Rota. Salí lentamente, con el corazón latiéndome como tambor. Cuando Manuelito me vio, soltó la mano de su padre y corrió hacia mí. Abuela. Abuela. Lo alcé en mis brazos y él me abrazó con fuerza. Olía a jabón de bebé y a inocencia. Mi niño hermoso. Te extrañé tanto. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin control. Gustavo se acercó despacio. Se veía terrible. Ojos hundidos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Era como ver un fantasma de mi hijo. Mamá, perdóname. Su voz se quebró. Perdóname, por favor. Yo lo miré sosteniendo a Manuelito, sin saber qué decir. Las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Dónde está Leti?, pregunté finalmente. Se fue. Se fue. Hace 3 días. Empacó sus cosas y se fue a casa de sus padres. Dijo que no podía vivir así, que yo era un fracaso, que si no podía ni controlar a mi propia madre, menos iba a poder mantener una familia. Las palabras salieron de él como vómito, como veneno expulsado. Dijo que volvería cuando yo tuviera las cosas bajo control, cuando recuperara el dinero, cuando te pusiera en tu lugar. Sus palabras me revelaron todo. Leti no se había ido por amor herido. Se había ido por estrategia, para presionar a Gustavo, para forzarlo a elegir entre ella y yo de forma definitiva. ¿Y tú, qué elegiste? Gustavo se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas en la calle, llorando como un niño. No quiero elegir, mamá. No quiero perderte. Pero tampoco quiero perder a mi esposa. Estoy destrozado. No sé qué hacer. Doña Marta salió y tomó a Manuelito de mis brazos. Vamos adentro, campeón.
Vamos a buscar unas galletas. Mi nieto se fue con ella, dejándonos solos. Me senté en el escalón del porche. Gustavo seguía de rodillas en la calle. Levántate. Gustavo, levántate y ven aquí. Se levantó con dificultad y se sentó a mi lado. No lo toqué. Todavía no podía. ¿Qué pasó estos días?, pregunté. Él se limpió la cara con las manos. Todo se vino abajo. Intentamos vivir en la casa, pero los servicios empezaron a cortarse. Luz, agua, internet. Todo estaba conectado a la cuenta bloqueada. Tuve que pagar todo de mi salario y apenas alcanzó. Leti se quejaba todo el tiempo. Decía que esto era mi culpa. Que por no poner límites contigo, ahora vivíamos como pobres. Como pobres, repetí con amargura. Gustavo, así viví yo durante años para criarte. Contando cada centavo. Pagando servicios ajustados. Trabajando hasta sangrar. Eso es vivir realmente con poco. Ustedes solo estaban viviendo sin mis subsidios. Él asintió, avergonzado. Lo sé. Ahora lo sé. Nunca dimensioné cuánto hacías tú. Cuánto pagabas. Pensé que la casa simplemente funcionaba sola. Que los servicios se pagaban solos. Que la comida aparecía mágicamente. Fui un idiota. Fuiste más que un idiota. Fuiste cruel. Malagradecido. Ciego. Cada palabra fue un golpe, pero necesario. Lo sé, mamá. Lo sé y me odio por ello. He pasado estas semanas recordando todo. Recordando cómo te levantabas a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Cómo llegabas exhausta, pero igual me preparabas la cena. Cómo vendiste las joyas de la abuela para pagar mi escuela. Todo lo que bloqueé de mi mente porque Leti me convenció de que tú eras el problema. ¿Y ahora? Ahora que Leti no está para susurrarte al oído, ves la verdad. Veo que fui manipulado. Veo que ella plantó ideas en mi cabeza. Pero también veo que yo las dejé crecer. Yo elegí creerle a ella sobre ti. Y eso es imperdonable. Al menos reconocía su responsabilidad. Eso era algo. Gustavo, Leti no te obligó a tirar mis cosas al jardín. No te obligó a cerrarme la puerta. No te obligó a humillarme frente a los vecinos. Esas fueron tus decisiones. Tus acciones. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Realmente lo sabes? Porque decir, lo sé, es fácil. Pero entender el daño que causaste, sentir el dolor que me provocaste, eso es diferente. Mamá, si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes. Y aquí estamos. Con una familia destruida. Con una relación rota. Con un niño que no entiende por qué su abuela ya no vive con él. Gustavo miró hacia la casa donde Manuelito estaba con doña Marta. Él pregunta por ti todo el tiempo. Llora en las noches pidiendo a la abuela. Leti le decía que te habías ido de viaje, pero él no entendía por qué no lo llamabas. Esas palabras me partieron. Mi nieto sufriendo por decisiones de adultos estúpidos. ¿Y tú qué le decías? Nada. No sabía qué decirle. ¿Cómo explicarle que su papá fue un imbécil que echó a su abuela de casa? Permanecimos en silencio. Un silencio pesado lleno de arrepentimiento y dolor. ¿Qué quieres, Gustavo? ¿Qué quieres de mí ahora? Quiero que vuelvas a casa. Quiero arreglar esto. Quiero que Manuelito tenga a su abuela. Quiero. ¿Quieres o necesitas? Porque necesitar mi dinero y querer mi presencia son cosas muy diferentes. Él me miró directo a los ojos. Te necesito, mamá, pero no por el dinero. Te necesito porque sin ti me di cuenta de que estoy perdido. Que no sé ser padre. Que no sé ser hombre. Porque todo lo que soy te lo debo a ti y lo olvidé. Sus palabras sonaban sinceras. Pero yo había sido engañada antes. ¿Y Leti? Cuando ella regrese, ¿qué va a pasar? No sé si va a regresar. Hablé con ella ayer. Le dije que quería que volvieras a casa. Me dijo que entonces ella no volvería. Que tenía que elegir. ¿Y qué elegiste? Todavía no he elegido oficialmente. Pero estoy aquí. Eso debe decirte algo. No era suficiente. No era una elección clara.
Era una posibilidad. Una media respuesta. Gustavo, no voy a regresar a esa casa para que en un mes Leti regrese y volvamos al mismo ciclo. No voy a ser el yo-yo emocional entre tú y tu esposa. Entonces dime qué quieres. ¿Qué necesitas para perdonarme? Necesito que seas honesto contigo mismo. Necesito que decidas qué tipo de hombre quieres ser. ¿El tipo de hombre que permite que su esposa maltrate a su madre? ¿O el tipo de hombre que pone límites y protege a su familia completa? Gustavo se quedó pensando. Podía ver la lucha interna en su rostro. Leti me dio un ultimátum. Ella o tú. ¿Y tú qué sientes al respecto? Siento que los ultimátums están mal. Siento que una esposa que realmente me amara no me obligaría a elegir. Siento que... Se detuvo. Siento que tal vez Leti no es la mujer que pensé que era. Finalmente estaba viendo la luz. ¿Y qué vas a hacer con eso? No lo sé. Tenemos un hijo juntos. No puedo simplemente divorciarme y ya. No te estoy pidiendo que te divorcies. Te estoy pidiendo que seas un hombre que pone límites. Que no permite que nadie, ni siquiera su esposa, lo manipule para herir a las personas que ama. Gustavo asintió lentamente. Volverías a casa si yo te prometo que las cosas van a ser diferentes. Las promesas son palabras, Gustavo. Necesito acciones. Necesito ver cambios reales. Y necesito que entiendas que aunque vuelva, las cosas no van a ser como antes. Tú rompiste algo entre nosotros que va a tomar mucho tiempo reparar. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a trabajar en eso. Todo el tiempo que sea necesario. Lo miré a los ojos buscando sinceridad. Y la encontré. Mezclada con dolor y vergüenza, pero estaba ahí. Está bien. Volveré. Pero con condiciones. Gustavo asintió ansioso. Las que sean. Dime qué necesitas. Primera condición. La casa sigue a mi nombre. No se discute. No se negocia. Es mi propiedad y así se queda hasta el día que yo muera. Después será tuya, pero mientras yo viva, es mía. Acepto. Segunda condición. Si Leti regresa, tiene que disculparse conmigo. Una disculpa real, sincera, sin justificaciones. Y tiene que respetar que esta es mi casa, no la suya. No van a cambiar cosas, no van a tomar decisiones sobre la propiedad sin consultarme. Si no puede aceptar eso, entonces no puede vivir ahí. Gustavo tragó saliva pero asintió. Entendido. Tercera condición. Terapia familiar. Tú, yo, y si Leti regresa, ella también. Necesitamos ayuda profesional para sanar esto. No podemos solos. Estoy de acuerdo. Y cuarta condición. El fideicomiso de Manuelito se queda como está. Ese dinero es para él. Para su educación. No se toca para ninguna otra cosa. Si necesitan dinero para una casa propia, lo ahorran trabajando. Como todo el mundo. Gustavo cerró los ojos respirando profundo. Es justo. Todo es justo. Acepto tus condiciones. Y una última cosa, Gustavo. Si vuelves a tratarme como me trataste, si vuelves a faltarme el respeto, si vuelves a permitir que alguien me humille, me voy para siempre. Y no habrá segunda oportunidad. Entendido. Entendido, mamá. Te lo prometo. Nunca más. Lo miré largo rato. Luego, lentamente, extendí mi mano. Él la tomó y lloró. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Te perdono, hijo. Pero perdonar no significa olvidar. Significa darle una oportunidad. Regresé a mi casa 2 días después. Gustavo había limpiado todo. Había puesto flores frescas en la mesa. Había enmarcado nuevamente las fotografías que se habían estropeado. La casa olía a limpio, a esfuerzo, a arrepentimiento. Manuelito corrió a abrazarme apenas crucé la puerta. Abuela, volviste. Ya no te vas más. No, mi amor. Ya no me voy más. Esa noche cenamos juntos. Solo Gustavo, Manuelito y yo. Como una familia pequeña pero real. Gustavo cocinó, aunque la comida no quedó muy bien.
Pero el esfuerzo valía más que el sabor. Hablamos. Realmente hablamos. Sin gritos, sin acusaciones, solo conversación honesta. Mamá, contacté a un terapeuta. Tenemos cita la próxima semana. Bien. Eso es un buen comienzo. Y hablé con Letty. Le dije tus condiciones. Ella no lo tomó bien. ¿Qué dijo? Dijo que era ridículo que tú pusieras reglas, que la casa debería ser de nosotros como pareja, que estabas manipulándome otra vez. ¿Y tú qué dijiste? Gustavo me miró con determinación. Le dije que no estabas manipulándome, que estabas poniendo límites justos después de cómo la traté, y que si no podía aceptar eso, entonces teníamos un problema serio en nuestro matrimonio. Me sorprendió su firmeza. ¿Cómo reaccionó? Colgó. No hemos hablado desde entonces. Los días se convirtieron en semanas. Gustavo y yo asistíamos a terapia. Cada sesión era difícil, dolorosa, pero necesaria. Sacábamos a la luz resentimientos, malentendidos, heridas profundas. El terapeuta nos ayudaba a comunicarnos sin atacarnos, a expresar dolor sin culpar. Lentamente, muy lentamente, empezamos a sanar. Manuelito florecía con mi presencia. Volvía a sonreír todo el tiempo. Volvía a ser el niño feliz que era antes de todo el conflicto. Y yo, por primera vez en meses, me sentía en paz. No era felicidad completa. Todavía dolía. Todavía había cicatrices. Pero había paz. Letty regresó 2 meses después. Una tarde apareció en la puerta con maletas y expresión derrotada. Necesito hablar con ustedes. Nos sentamos en la sala. Los 3. La tensión era palpable. Letty me miró evitando el contacto visual directo. Doña Griselda, vengo a disculparme. Sé que fui difícil. Sé que dije cosas hirientes. Y sé que presioné a Gustavo para que tomara decisiones que lastimaron a todos. Esperé. Sabía que había más. Yo vengo de una familia complicada. Mi madre era muy controladora. Y cuando llegué aquí, vi en usted lo mismo que veía en ella. Me puse a la defensiva. Quise pelear por mi territorio antes de que usted me aplastara. Pero me di cuenta de que usted nunca intentó aplastarme. Yo creé esa guerra en mi mente. Sus palabras sonaban ensayadas, pero había algo de sinceridad en ellas. Letty, aprecio tu disculpa. Pero necesito que entiendas algo. Yo nunca fui tu enemiga. Yo quería que funcionara. Quería quererte como a una hija. Pero tú me viste como una amenaza desde el principio. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y lo lamento. De verdad lo lamento. ¿Y las condiciones? Puedes vivir con ellas. No me gustan. No voy a mentir. Pero entiendo por qué existen. Y estoy dispuesta a intentarlo. Por Gustavo. Por Manuelito. Por esta familia. Miré a Gustavo. Él me devolvió la mirada esperando mi decisión. Está bien. Puedes quedarte. Pero a la primera falta de respeto, a la primera manipulación, a la primera vez que intentes poner a mi hijo contra mí, te vas. Sin discusión. Entendido. Entendido. Los primeros meses con Letty de vuelta fueron tensos. Caminábamos sobre cáscaras de huevo. Cada conversación era cuidadosa, medida, casi artificial. Pero con el tiempo, con la terapia, con esfuerzo constante, las cosas mejoraron. No volvimos a ser una familia perfecta. Nunca lo habíamos sido. Pero nos convertimos en una familia funcional. Una familia que comunicaba, que ponía límites, que respetaba espacios. Letty empezó a consultar antes de cambiar cosas en la casa. Doña Griselda, ¿le molestaría si pintamos la habitación de Manuelito? Algo más alegre para un niño. ¿Qué color estabas pensando? Verde claro, como un jardín. Me parece bien. Adelante. Pequeñas victorias. Pequeños momentos de cooperación que construían confianza. Gustavo floreció también. Con la terapia, empezó a entender patrones de comportamiento que había ignorado. Empezó a poner límites con Letty cuando ella intentaba manipular situaciones. Letty,
Eso no es justo para mi mamá. Necesitas disculparte. Y ella lo hacía. A regañadientes al principio, pero lo hacía. 2 años después, la vida había encontrado un equilibrio. No perfecto, pero funcional. Yo seguía siendo la dueña de la casa. Seguía teniendo mi espacio, mi voz, mi lugar en la familia. Leti había aprendido a compartir en lugar de competir. Y Gustavo había aprendido a ser el puente entre ambas en lugar de ser el campo de batalla. Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín, Leti me sorprendió. Doña Griselda, gracias. ¿Por qué? Por no rendirse con nosotros. Por poner límites cuando los necesitábamos. Por enseñarme que el respeto es la base de todo. Mi mamá nunca me enseñó eso. Pero usted sí. Sus palabras me conmovieron. Leti, una familia no es perfecta. Es trabajo constante. Esfuerzo diario. Y a veces, es poner límites duros para que todos entiendan su lugar. Lo sé ahora. Y estoy agradecida. Esa noche, acostada en mi cama, en mi casa, en mi hogar, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi hijo temporalmente. Había sido humillada públicamente. Había tenido que pelear legalmente por lo que era mío. Había tocado fondo emocionalmente. Pero también había encontrado mi fuerza. Había aprendido que el amor sin respeto es destructivo. Había aprendido que perdonar no significa permitir abuso. Había aprendido que a veces proteger el pasado, proteger lo que construiste con sacrificio, es la única forma de salvar el futuro. Gustavo tocó mi puerta suavemente. Mamá, ¿estás despierta? Sí, pasa. Entró y se sentó en el borde de mi cama como hacía cuando era niño. Solo quería decirte algo. Dime. Gracias por no abandonarme. Por no rendirte conmigo. Por darme la oportunidad de ser mejor. Eres la mejor madre que alguien podría tener. Y lo siento por haber tardado tanto en verlo. Lo abracé. Mi hijo. Mi Gustavo. Perdido y encontrado. Te amo, hijo. Siempre te he amado. Incluso cuando me lastimaste. Yo también te amo, mamá. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Miré por la ventana hacia la noche estrellada. Pensé en todas las madres que habían pasado por situaciones similares. Madres traicionadas por hijos manipulados. Madres echadas de sus propias casas. Madres que luchaban por mantener su dignidad mientras el mundo les decía que se sacrificaran más. Y quise decirles algo. Quise decirles que está bien poner límites. Que está bien defenderse. Que el amor de madre no significa aceptar abuso. Que perdonar es hermoso, pero no a costa de tu dignidad. Que a veces la mejor forma de amar a tus hijos es enseñarles que sus acciones tienen consecuencias. Que el respeto se gana, no se exige. Y que al final, la verdad siempre sale a la luz. La justicia puede tardar, puede doler, puede costar lágrimas y noches sin dormir. Pero llega. Siempre llega. Cerré los ojos en paz. En mi casa. En mi hogar. Rodeada de una familia imperfecta, pero que finalmente había aprendido a respetarme. Y supe que había valido la pena. Cada lágrima, cada batalla, cada momento de dolor. Porque al final, no solo recuperé a mi hijo. Me recuperé a mí misma. Y eso era lo más valioso de todo.